Se nos ha compartido mucho sobre Salomón, se nos habla mucho sobre sus proverbios, se nos habla mucho sobre la sabiduría de Salomón, se nos habla mucho incluso de su padre David, pero poco se menciona, por ejemplo, a Roboam. Roboam fue hijo de Salomón, fue nieto de David. Y situando esta reflexión en el contexto histórico, el reinado de Roboam se caracterizó por decisiones imprudentes. No tenía preparación espiritual y lo que produjo el no estar preparado espiritualmente fue que llevó a la división del reino de Israel. Hay un versículo que describe la causa del fracaso de Roboam y lo podemos leer en 2 de Crónicas, capítulo 12, verso 14. E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Este es el versículo central que describe la causa del fracaso de Roboam. Y este versículo nos indica que la raíz de sus acciones fue no haber preparado su corazón para buscar al Señor. La preparación del corazón es importante, es vital, es esencial para una vida que agrada a Dios. Al igual que el agua es vital para ti y para mí. Por cierto, hablando del agua, nuestra compañera Jessica Juez en los Consejos Saludables ha hecho una serie sobre la necesidad del agua en nuestra vida. Pues si tú y yo no bebemos agua, en 3-4 días podemos morir. Si tú y yo espiritualmente no disponemos nuestros corazones a buscar a Dios, espiritualmente, en menos de 3 días vamos a morir. Así que la preparación del corazón es importante para una vida que agrada a Dios. Sin dedicación, sin una dedicación a buscar al Señor, es fácil desviarse y tomar decisiones equivocadas. Y eso es lo que le pasó a Roboam. Y ahora te voy a poner algunos ejemplos de por qué Roboam se desvió. En primer lugar, por la influencia materna y el entorno que tuvo Roboam. ¿Por qué digo influencia materna? Porque Salomón se casó con una amonita. Y como ya sabéis, los amonitas tenían sus dioses. Los amonitas no tenían a Dios como su Dios principal. Tenían a otros dioses. Así que esta mujer, la madre de Roboam, la esposa o una de las esposas de Salomón, lo que hizo fue desviar el corazón de su hijo. La madre de Roboam se llamaba Naama, era amonita. Y esta madre tuvo una influencia idólatra en la crianza de su hijo. ¿Qué diferencia entre esta madre y la madre, la abuela de Timoteo? Loida, Eunice, 2 mujeres que prepararon a Timoteo. Aquí tenemos a una madre que no preparó a su hijo, ni le educó en los caminos del Señor. Y tristemente hoy madres que hacen todo lo necesario para que su hijo esté en los caminos del Señor y no lo consiguen. Imagínate una madre que no educa bien a su hijo en los caminos del Señor. Obviamente ese hijo va a crecer y va a acabar desviado de los caminos del Señor. Pero imagínate una madre como Ana, por ejemplo. Una mujer como Rebeca, Raquel, Ruth. Hay tantos ejemplos en la Biblia. Mujeres dedicadas al Señor. Imagínate que una madre ora fervientemente a Dios por su hijo y su hijo no quiere saber nada de Dios. Qué dolor, ¿verdad? Aquí tenemos a una madre, Naama, que no educó, que no crió a su hijo en los caminos del Señor. Y la influencia familiar puede ser importante. Cada individuo es responsable de sus propias decisiones espirituales. Hay un proverbio que dice, instruye al niño en su camino, ¿verdad? Edúcale, enséñale cuando es un niño y cuando sea mayor no se va a desviar de ese camino. Pero instruye en los caminos del Señor, no en los caminos de este mundo, en los caminos del Señor. Independientemente de nuestro trasfondo o nuestras influencias familiares, estamos llamados a buscar a Dios personalmente y a establecer una relación genuina con Él.
Dios mediante me dará el regalo de ser padre. Y seguramente hay muchos padres que estáis escuchando esta reflexión. Educa a tus hijos en los caminos del Señor. Cuando sea un niño, incluso de bebé, háblale de Dios. Da gracias a Dios por su vida. Cuando tengas ese momento de oración con tu esposa, preséntalo en el altar familiar. Preséntaselo a Dios. El entorno en el que vivía Roboam no era el adecuado. La falta de preparación espiritual de Roboam y su desobediencia llevaron a la división del reino y a múltiples conflictos. Y esta historia de este hombre ilustra cómo la desobediencia a Dios puede tener repercusiones duraderas. Nuestras acciones tienen consecuencias. La obediencia a Dios no solo nos beneficia a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Esta es una lección importante y estas son las consecuencias de la desobediencia de este hombre. La importancia de buscar a Dios. Aunque Roboam no fue el rey más perverso, su falta de dedicación a Dios resultó en una vida que hizo lo malo. Y lo creas o no, esto nos está hablando de la importancia de buscar al Señor con todo nuestro corazón. Una relación superficial con Dios no es suficiente. Debemos comprometernos plenamente a buscar y a seguir su voluntad en todas las áreas de nuestra vida. Los que sois padres tenéis que dedicar vuestra vida, si hace falta, a que vuestros hijos conozcan a Dios. Conozco ejemplos de muchos pastores y sus hijos no están siguiendo sus caminos, no están siguiendo los caminos de Dios. Tienen el libre albedrío de escoger, son mayores de edad, ellos deciden lo que quieren para su vida, ¿no? Pero qué duro, ¿verdad? Que una autoridad, un pastor, un líder, tenga hijos y sus hijos no quieran saber nada de Dios. Qué duro debe ser. Menciono esto porque la primera reflexión que hemos presentado aquí en Radio Solidaria y el primer mensaje que compartí en la iglesia a la que asisto fue sobre dedicar nuestra vida, que este 2025 sea para orar por nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros seres queridos, orar por ellos para que vuelvan a los caminos del Señor. Yo sé que muchos de los que estáis ahora mismo escuchando esta reflexión tenéis hijos e hijas, familiares que han conocido los caminos del Señor y se han apartado. No te canses de orar por tus hijos. No te canses de orar por ellos. En el Nuevo Testamento hay ejemplos. Me viene a la cabeza el ejemplo de la mujer sirofenicia, que tenía a su hija guiada por un demonio. Estaba endemoniada. Tenía un espíritu lunático. Y el Señor actúa. Pero porque esa mujer no se cansó. Se presentaron obstáculos en su vida. Jesús no la habló. Cuando esta mujer fue a él, esta mujer acude a Jesús y Jesús no la dice palabra, guarda silencio. Eso es un obstáculo. Luego vienen los discípulos, diciendo: Jesús, echa a esta mujer porque está detrás de nosotros dando voces. Otro obstáculo. Y luego Jesús le da una respuesta a esta mujer. Y la respuesta no era una respuesta que ella seguramente esperaba, pero aún así permaneció fiel. Aún así los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa, ¿verdad? Y Jesús actúa. Esta mujer no se rindió. Por eso, padre, madre que escucha Radio Solidaria, no te rindas. Sigue clamando a Dios por tus hijos. La semilla está ahí en su corazón. Han crecido con la palabra de Dios. Clama a Dios por ellos. La salvación es personal, sí, pero nosotros podemos hacer que nuestros hijos tengan ese encuentro personal con Dios. Nuestra parte ya la hacemos. Predicarles el Evangelio, llevarles a Jesús. Luego dependerá de ellos. Pero no te canses de buscar a Dios. La importancia de buscar a Dios. La historia de este hombre, Roboam, tiene aplicaciones para nuestra vida. Tenemos que reflexionar sobre cómo estamos andando. Tenemos que reflexionar sobre nuestra propia vida. Tenemos que considerar si estamos preparando nuestro corazón diariamente para buscar a Dios.
o si lo que estamos haciendo es alejarnos como Roboam. Y no te olvides de esto. Habrán influencias negativas en nuestra vida, influencias negativas en la vida de nuestros hijos. ¿Cuáles son esas influencias, por ejemplo, positivas, que están haciendo que tú busques a Dios? Seguramente hay muchas. ¿Cuáles son las influencias negativas que están en tu vida, que quieren alejarte de Dios? Seguro que las reconoces. Ahora, ¿cuáles son las influencias negativas que hacen que tu hijo no quiera saber nada de Dios? Amistades tóxicas, redes sociales, dinero. No lo sé. La vida de Roboam ya nos advierte sobre los peligros de la falta de preparación espiritual. Nos habla sobre la desobediencia. Nos recuerda la necesidad de buscar a Dios intencionalmente, preparar nuestro corazón para seguir sus caminos. Y al hacerlo podemos evitar los errores de Roboam y vivir una vida que honre a Dios. Y durmió Salomón con sus padres. Así dice el primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 43. Y fue sepultado en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Es decir, que Roboam heredó el trono de su padre Salomón. Sin embargo, en lugar de seguir el camino de la sabiduría, su falta de discernimiento lo llevó a perder gran parte del reino. Esto también es un error no solo de la madre de Roboam, que era amonita, pertenecía a otro pueblo, practicaba idolatría, sino es fallo también de Salomón. Salomón, siendo el hombre más sabio, podía haber educado a su hijo. Eres el hombre más sabio sobre la tierra. ¿Por qué no empleaste la sabiduría que Dios te dio para que tus hijos crecieran en los caminos del Señor? Salomón no fue sabio. Y eso que era el hombre más sabio sobre la tierra. Después de Jesús, por supuesto. No basta con heredar bendiciones o una gran posición. Lo importante es cómo administramos lo que Dios nos da. Roboam heredó el trono de su padre Salomón, un rey sabio, próspero, pero no tuvo una relación personal con Dios. Mira lo que dice el capítulo 12 del primer libro de Reyes, versículo 13 y 14. El rey respondió al pueblo duramente y diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Es decir, que cuando el pueblo pidió alivio de los impuestos y de las cargas impuestas por Salomón, Roboam despreció el consejo de los ancianos y escuchó a los jóvenes arrogantes que le aconsejaron ser aún más severo. Y esa decisión provocó que 10 tribus se rebelaran y se dividió el reino de Israel en el norte y Judá al sur. Esa fue la decisión que dividió a Israel. Que Salomón no buscó consejo en los ancianos, en los hombres más cercanos a Dios, no, buscó consejo en los jóvenes, que seguramente eran jóvenes que se habían criado con él, jóvenes con el corazón apartado de Dios. Dice la palabra jóvenes arrogantes. El orgullo y la dureza de corazón llevan a la ruina. Y eso es lo que llevó a la ruina a este hombre. Escoge bien también los consejeros. ¿Quién te está aconsejando de parte de Dios? ¿Quién te está dando una palabra de ánimo que viene de Dios? Porque muchas veces nos rodeamos de consejeros que nos dan palabras que en vez de acercarnos más a Dios nos alejan. Y otra enseñanza de lo que hemos leído es la autoridad. Debe ejercerse con sabiduría, con amor, no con opresión. Esto lo están viviendo muchos países hoy en día. La opresión que está sufriendo el pueblo. Ya en el segundo libro de Crónicas, capítulo 12, verso 1, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Es decir, que después de establecerse en el poder, Roboam abandonó la ley de Dios, permitió la idolatría en Judá
Y como resultado, Dios permitió que el rey de Egipto, Sisac, invadiera Jerusalén y saqueara el templo. Esto es lo que prometen también muchos gobiernos, muchos políticos, ¿verdad? Cuando sea presidente haré esto, esto y esto. Y cuando es presidente no lo hace. Pues aquí tenemos un ejemplo, a Roboam. Cuando es rey, lo que hace fue abandonar a Dios y permitir la idolatría. Alejarse de Dios trae consecuencias graves. Esta es una lección importante. Alejarse de Dios, de los caminos de Dios, trae consecuencias graves. Si tú y yo nos apartamos de Dios, las bendiciones de Dios no son eternas. Y la idolatría es darle prioridad a algo antes que a Dios. La idolatría te va a debilitar y te va a apartar de Dios. Así vino la destrucción no de Roboam solo, sino de una nación. Todo por abandonar la ley de Dios. Y Dios envía juicio. Y Dios permitió que el rey de Egipto, Sisac, invadiera Jerusalén, saqueara el templo. Mira lo que dice el versículo 6 y 7. Segundo libro de Crónicas, capítulo 12. Entonces los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: Jehová es justo. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré del todo. Cuando Roboam y su pueblo se humillaron ante Dios, el Señor les mostró misericordia y no los destruyó. Pero cuando tú y yo no nos humillamos ante Dios, entonces el Señor permite, el Señor lo que hace es juicio, envía juicio a las naciones. Y ese juicio lo estamos viviendo hoy en otros países. Lo estamos viviendo aquí en España. Lo vivimos también en las iglesias, cuando las iglesias no ponen a Dios en primer lugar. Si tú y yo nos desviamos de los caminos de Dios, Dios enviará juicio y vendrán las consecuencias. Esto es muy fácil. La persona que fuma, la consecuencia de fumar hará que en un futuro tenga cáncer de pulmón. Es un ejemplo claro. La persona que se excede con el alcohol, en un futuro la consecuencia es que tendrá cáncer en el hígado, por ejemplo. Pues igual en lo espiritual, si tú y yo nos desviamos de los caminos de Dios, si tú y yo no buscamos a Dios, no oramos, no leemos la Biblia, no nos congregamos, llegará un momento en que espiritualmente vamos a morir. Eso es lo que quiere el enemigo, que tú mueras espiritualmente. Eso es lo que quiere Satanás. La arrogancia lleva a la división, lleva a la ruina. Y fíjate, qué pena que la nación de Israel se dividió por culpa de un rey que se apartó de la ley de Dios. Lo creas o no, el apartarnos de Dios va a traer división, va a traer ruptura. No te apartes de los caminos de Dios, porque puede haber una ruptura en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, puede haber una ruptura familiar. Todo porque no vivimos de acuerdo a los principios de Dios. Y eso es lo que quiere Satanás. Es una historia muy, muy interesante la de Roboam, ¿no? Las malas decisiones de un hombre trajeron consecuencias a una nación que ya estaba perdida, pero que al final se agravó mucho más cuando decidieron vivir alejados de Dios. Que eso no pase con nosotros, que tú y yo no nos apartemos de los caminos de Dios, que tú y yo no pongamos nuestra mirada en las cosas del mundo, no seamos como Demas. Demas dice la palabra que amó más las cosas del mundo que Dios. La palabra no dice las consecuencias de esa decisión, pero seguramente no le fue nada bien. Que no nos pasa a nosotros, que no nos olvidemos de Dios, que no nos olvidemos de nuestro Creador. No te olvides de Dios. No actuemos como Roboam. Si no, vendrá la ruina en nuestra vida.